Buenas noches. A nosotros nos correspondió el tema el Registro Único de Proponentes, RUP. Es un registro de creación legal en el cual se deben inscribir todas las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales. Tenemos un marco legal que la Ley 80 de 1993, llamada la Ley de Contratación Estatal en Colombia, que luego fue modificada por la Ley 1150 del 2007. Esta ley introdujo algunos cambios para ser más eficientes y transparentes en la contratación estatal. El Estado delegó a las cámaras de comercio en virtud a la ley, el cual le brinda un esquema que le permita centralizar toda la información de los proponentes. Tenemos el decreto 393 del 2002, por el cual se reglamenta el registro único de proponentes en la Cámara de Comercio. La ley 789 del 2002 implementó los mecanismos de protección social en cuanto a lo laboral. Tenemos el decreto 1690 del 2009, donde se fijan las tarifas que deben pagar a las cámaras de comercio por concepto de registro de proponentes. Tenemos la ley 1474 del 2011, en la cual determina las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanciones de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, lo que conocemos con el Estatuto Anticorrupción. El decreto 019 del 2012, donde se dictan las normas para suprimir o reformar las regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública, lo que se conoce con el nuevo Estatuto Antitrámite. El decreto 1510 del 2013 se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Es donde se estandariza ya en un solo documento el Plan General de Compras, lo que se conoce como Colombia Compra Eficiente. Y por último tenemos la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual se reglamenta el procedimiento del registro único de proponentes. Bueno, este es el marco legal del registro único de proponentes. A continuación sigue mi compañera Jenny, en la cual le va a hablar sobre las ventajas de pertenecer al registro único de proponentes. Bueno, seguimos con las ventajas de pertenecer al RUP. Primero, se conocen los requisitos que permiten a una persona habilitarse para licitar o contratar con el Estado. Segundo, participa en procesos de contratación estatales. Tercero, se obtiene el certificado del registro único de proponentes. Esto para aquellas personas que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios. Seguimos con la definición de la inscripción en el RUP. Es el asentamiento de la información correspondiente a los requisitos habilitantes de experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional y la clasificación que realiza el interesado, con el objeto de celebrar contratos con las entidades estatales. Esta inscripción se hace en el RUP una sola vez nada más. Para realizar la inscripción, el proponente debe verificar que su información financiera sea la correspondiente al periodo fiscal inmediatamente anterior, es decir, que corresponda al cierre fiscal del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquel que solicita su registro. Además, esta información financiera debe coincidir con la reportada en el registro público mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucros, dependiendo del caso, así como la reportada en la Superintendencia de Sociedades. Muy buenas tardes, mi nombre es Erly Lozada. Mi compañera anterior les habló sobre la definición de la inscripción en el RUT. Yo les voy a hablar cuando no procede la inscripción. Esto se da cuando se presenta ante la Cámara de Comercio información que no es suficiente.
ya sea por inconsistencia o que no contengan la totalidad de los requisitos exigidos o señalados en el decreto 1510. ¿De qué se trata el decreto 1510 del 2013? Más que todo es una ley muy importante. ¿Por qué? Porque trata sobre el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la transparencia del tema de contratación pública. Por eso ahí encontramos muchos requisitos en la ley 1510 del 2013. También vamos a hablarles sobre quién puede tener acceso a la información del RUT. Toda persona puede tener acceso a esta información contenida en el RUT. Esto se hace por medio de consulta web. Esto es de manera gratuita. De tal manera que el RUT debe estar siendo renovado para que contenga información veraz. ¿Cuándo se renueva el RUT? El RUT se renueva los primeros 5 días del mes de abril de cada año. La renovación de este acto es donde se prorroga la vigencia de la inscripción en el registro único proponiente, RUT, y sus efectos respectivos. Los inscritos en este RUT pueden en cualquier momento solicitar la Cámara de Comercio, que esa es una de las buenas ventajas que tenemos, estar inscrito también en el RUT, en que en cualquier momento uno puede solicitar la Cámara de Comercio. Bueno, los dejo con mi siguiente compañera. Mi nombre es Erika Clavijo Sánchez. Yo hablaré sobre el contenido del RUT. Entonces, en el formulario y certificado de RUT podemos encontrar datos como las facultades del representante legal, según el certificado de existencia y representación legal, o documento legal idóneo. Cuando dicha información no conste, mejor dicho, no esté escrito o registrado en el certificado de existencias y de representación legal o en el documento legal idóneo, la Cámara no certificará la información. Ahora vamos a conocer cuáles son los datos que contiene el documento RUT. Primero están los datos introductorios, que es el nombre de la Cámara de Comercio que certifica. Está la fecha de la certificación. Segundo, están los datos generales. Está el nombre o razón social del proponente, tipo y número del documento de identidad. Está el número de registro del proponente. Está la fecha de diligenciamiento del formulario. También hay indicaciones de pronto si es grande, mediana o pequeña, o si es microempresa, de acuerdo con la información suministrada por el proponente. También está la información sobre la dirección de domicilio y también está la fecha y clase de documento por la que es dada por la personería jurídica, así como la duración, el nombre del representante legal, el número del documento de identidad. Está la indicación de los bienes y obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, como el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel. Tercero, están los datos sobre la experiencia del proponente. Consta de información de los contratos ejecutados bajo la licencia del proponente para cuando uno de los bienes y obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales. Están identificándolos con el clasificador de bienes y servicios, ¿no? En el tercer nivel y sus valores expresados en salarios mínimos mensual legal vigente. En el evento que el proponente o persona jurídica tenga menos de 3 años de experiencia de constitución, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. Adicionalmente, podrá certificar contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades que hayan tenido participación. En el cuarto, encontramos datos sobre la capacidad jurídica. Se refiere a la capacidad del proponente para prestar los servicios y obras y de bienes que ofrecerá a las entidades estatales, así como la capacidad del representante legal del proponente de celebrar contratos y si requiere este contrato de una autorización. Quinta,
Indicadores financieros. Los indicadores del proponente son los que miden su fortaleza, la fortaleza financiera, y son los siguientes. Primero, índice de liquidez, activo corriente, está el pasivo corriente, está el índice de endeudamiento, que está el pasivo total, activo total, está la razón de cobertura de intereses, la utilidad operacional y gastos de intereses. Sexto, están los datos sobre la capacidad organizacional, y son los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia con el que él va a usar los activos del proponente. Está la rentabilidad del patrimonio, está la utilidad operacional, el patrimonio, rentabilidad del activo la utilidad, está la operación operacional y el activo total. Séptimo, datos relativos a la información de contratos adjudicados en ejecución y ejecutados, multas, sanciones e inhabilidades. La octava está la información histórica de la experiencia que el proponente ha escrito en el Registro Único de Proponentes RUP. El certificado se constituye por la información verificada en el documento por las cámaras de comercio. El formulario y el certificado será único para todos los proponentes y se deberá utilizar para la inscripción, la actualización y la renovación y cancelación de los proponentes. Los proponentes solo deberán suministrar la información que para tal acto se requiera. La información del formulario debe estar respaldada por los soportes documentales indicados en la normatividad vigente. Las personas que son extranjeras o bien sean jurídicas o naturales podrán inscribirse siempre y cuando tenga una sucursal fija en Colombia. Estas sociedades que se incorporen al país para ejercer las actividades previstas por estar sometidas a la vigilancia de este despacho deberán en su formación y funcionamiento ajustarlas a las leyes y decretos que regulan la actividad comercial colombiana. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Montoya y continuando con la exposición y haciendo un complemento a lo que mencionaba mi compañera hace unos minutos, la diferencia de las características que debe tener una empresa nacional a una empresa del exterior es que deben garantizar tener una sede fija en Colombia para poder ser partícipe de todos esos procesos. Esa es como la pequeña diferencia que hay. Por demás, tiene que cumplir con todos los requerimientos anteriormente mencionados. Continuando entonces con esto, vamos a hablar ahora de las UNSPSC, esto por sus siglas en inglés, que básicamente es un código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas y es una forma de metodología unificada de codificación para usar o clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y una estructura lógica de mercado. ¿Cómo obtenemos un código UNSPSC? Y pues es muy sencillo en realidad. En Colombia tenemos dos formas de conseguirlo. La primera de esas es por la web oficial para consultar los códigos, que está ubicado en el Portal Nacional de Contratación Pública de Colombia. Y la segunda forma está en el buscador que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá. Mediante estas dos páginas web podemos ubicar los códigos de nosotros. Y para finalizar vamos a validar la clasificación de los códigos UNSPSC como segmentos. Esto de la siguiente forma. En la materia prima los segmentos están divididos del 10 al 15. Para los equipos industriales están del 20 al 27, para los componentes y suministros están del 30 al 41, en productos de uso final están del 42 al 60, en los bienes y servicios están clasificados del 70 al 94 y este último que agregaron recientemente que se llama terrenos, edificios, estructuras y vías están en el segmento 95. Recordemos que la importancia del RUT es porque allí reposa toda la información relacionada con la experiencia probable, la capacidad jurídica y financiera de una organización. Esto quiere decir que los proponentes estarán calificados de acuerdo a los contratos a los que aspiren celebrar con el Estado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jainet Clavijo y les voy a hablar de la codificación de bienes y servicios.
una de las razones principales para usar el clasificador de bienes y servicios es porque brinda transparencia y evita la corrupción empresarial al fomentar la competencia sana. Los códigos del clasificador de bienes y servicios están compuestos por 8 dígitos que corresponden a 4 niveles, los cuales son segmento, familia, clase y producto. Y cada uno de estos niveles se compone por 2 dígitos. 2 dígitos para el segmento, 2 dígitos para la familia, 2 dígitos para clase y 2 dígitos para producto. En conclusión, Colombia cuenta con un marco legal de contratación pública bastante fuerte en desarrollo de los postulados del buen gobierno, que se requiere de instituciones eficientes, transparentes y cercanas a la ciudadanía. Y con la celebración de estos contratos, las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines del Estado, así como la continua y efectiva prestación de los servicios públicos.